Vamos a arrancar, le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos a nuestro conferencista Andrés J. Cero, quien es contador público de Visoría Fiscal de la Universidad Militar y pues se ha desempeñado como auditor externo y revisor de auditorías de multinacional y nacional. Actualmente es el líder de capacitación de la Dirección de GPP. Y pues le damos la bienvenida a nuestro streaming llamado Conoce el Decreto 639, beneficios del programa de empleo formal, PAE. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están todos? Para mí es poder compartir con ustedes esta presentación, esta jornada del día de hoy. Bueno, permítese compartir con ustedes la presentación. Listo, Andrés, ya tiene el rol para presentarnos las Ok, diapositivas. ahí me confirman, ¿estamos bien? Sí, ya vemos su pantalla. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, bueno, les decía yo, para mí es un placer poder estar con ustedes en esta mañana, poder compartir con ustedes un tema tan importante que tiene que ver con beneficios del PAEF, como lo conocemos ya, artístico, el PAEF, entonces, el Programa de Apoyo al Empleo Formal. Bien. Entonces, básicamente, este programa de apoyo al empleo formal es un programa que nace para otorgar un estatal durante los meses de mayo, junio, con el propósito de, como bien lo dice, darle un reconocimiento a los empleadores que tengan trabajadores activos y que estos trabajadores reciban mínimo un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, ya arrancamos con una premisa que es el trabajador debe de vengar mínimo un salario mínimo y el subsidio que va a obtener por esos trabajadores será de hasta un 40% del valor del salario mínimo. Esto estuvo en discusión, entonces algunos decían no, que va a ser 350,000, otros decían no, 351,121, como 123 pesos. Finalmente, el gobierno, como la disposición decía hasta, entonces se definió en que sería 351,000 pesos. Bien, eso es importante tenerlo claro porque bajo esa premisa es lo que me van a reconocer el subsidio. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice cómo se puede acceder a este subsidio? Básicamente se puede acceder teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto legislativo 639 del 8 de mayo y el 677 del 19 de mayo. Ambos decretos que lo que establecen es los plazos para la postulación y la dispersión de los recursos, ¿cierto? Una vez se haga una verificación por parte de la UGPP para el cálculo del beneficio que se le va a otorgar. Vemos que aquí hay un cambio bien importante y es que inicialmente se pensó por el decreto 639 que quien iba a solicitar, a hacer esa solicitud y a decir por cuántos trabajadores quería ese beneficio, iba a ser el empleador. Y aquí se hace la claridad de que el beneficio o el cálculo lo va a hacer la UGPP, es quien va a empezar a adelantar ese cálculo que corresponde. También nos establece en la resolución 1129
estos criterios de la postulación, y en la circular externa 001 nos da el formulario de postulación. Entonces, ¿qué es el mecanismo? Sin embargo, aquí vale la pena ya, desde ya decir que no es la circular externa 001, no es externa para los aportantes, es decir, el aportante no debe ir allá a buscar esa circular externa, imprimirla y diligenciarla. La circular lo dice, es el mecanismo para que las entidades financieras definan o estructuren al interior cómo se les va a otorgar ese beneficio a estos postulantes. ¿Quiénes pueden acceder al subsidio? Entonces, al subsidio pueden acceder todas las personas jurídicas, las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios, uniones temporales y las personas naturales empleadoras. ¿Qué características tienen que tener estos independientes? Pues tienen que, estas personas que pueden acceder, primero, pues que se haya dado una reducción de sus ingresos en un 20% o más. Segundo, que tengan un producto de depósito en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera o un producto de depósito en una entidad vigilada por la Superintendencia Solidaria. Recordemos que hay un grupo de entidades que tienen esta característica, cooperativas. Entonces, lo que se necesita es que tengan un producto de depósito, ¿cierto? No importa si es en una entidad financiera o en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera o una vigilada por la Superintendencia Solidaria. Y que no haya, y que también que no haya solicitado el beneficio en más de 3 ocasiones, ¿cierto? Y que no haya sido obligada a restituir el aporte estatal del PAEF. Entonces, ese es otro requisito importante. Y además que tiene que cumplir con unos requisitos específicos. Entonces, personas jurídicas, requisito específico, que haya sido constituida antes del 1 de enero del 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas, si yo constituí mi empresa el 2 de enero, quedó la constitución de la empresa, no podrá aplicar al beneficio. Tendría que haberse constituido el 30 de diciembre. Que el registro mercantil haya sido realizado o renovado en el 2019. ¿Realizado para qué casos? Para los casos en los que se constituyó la empresa. Entonces, entran y les aplicará perfectamente a las empresas que se hayan constituido en el mes de diciembre y que hayan registrado, pues por ende, en la matrícula en ese periodo. Y para las que se hayan constituido antes del 2019, la condición es que hayan renovado su inscripción por lo menos en el año 2019. ¿Por qué? Porque en el 2020 pues sabemos que todavía los plazos fueron ampliados, entonces todavía no había esa obligación al momento de iniciar con esta situación que estamos viviendo. ¿Qué otra condición tienen las personas jurídicas? Que la participación, que si hay participación del Estado o de la Nación o de una de sus entidades descentralizadas, dicha participación no sea mayor al 50% de su capital. Entonces, si es el 50.01, ya hay más al 50%, quiere decir que no podrá aplicar a este beneficio. En cuanto a las personas naturales postulantes del beneficio, las condiciones son: primero, estar inscritas en el registro mercantil antes del 1 de enero del 2020, digamos que se les asimila a esas personas jurídicas en cuanto a estar vinculadas en el registro mercantil, inscritas en el registro mercantil antes del 1 de enero del 2020. Que tengan 3 o más trabajadores. Aquí es muy importante tener claridad de esto. Tienen que tener 3 o más trabajadores. Y también tiene que ser una persona que no sea casi clasificada como persona expuesta políticamente, ni que sea el cónyuge, el compañero permanente o pariente en el segundo grado de consanguinidad, primera afinidad único civil de una PEP. Estas personas, pues por su misma implicación, sin duda alguna, pues tienen una observancia especial, entonces no podrán aplicar a este beneficio.
y no podrán aplicar aquellos independientes que hagan parte de un consorcio, que sean miembros de un consorcio y que pretendan hacer su postulación por los trabajadores del consorcio, siendo que cuando el consorcio o la unión temporal haya presentado la solicitud por esos mismos trabajadores. Entonces aquí se hace una restricción específica a esta condición. En cuanto a los consorcios y uniones temporales, ¿cuáles son los requisitos? Primero, estar inscrito en el RUT. A ellos no se les exige tener matrícula mercantil, sino estar inscritos en el RUT. Ese será su medio de probatorio para decir que están allí. No tener participación de la nación o sus entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital. Y no podrán aplicar por sí, o sea, no podrán aplicar si los trabajadores por los que desean aplicar son trabajadores que han sido reportados por alguna de las personas jurídicas o naturales que conforman el consorcio o la unión temporal. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos hace una doble validación frente a las disposiciones, nos hace una doble validación frente a estos trabajadores por los cuales se va a postular, de modo tal de que no haya duplicidad de postulaciones por un mismo número de trabajadores. En cuanto a los requisitos específicos para las entidades sin ánimo de lucro están, primero, estar inscrito en el RUT. Aquí es algo muy importante. Frente al decreto 639, recordemos que solamente hablaba de personas jurídicas. Aquí nos abrió el decreto 677, que es el que modifica ese decreto 639. Nos habla de la posibilidad de las entidades sin ánimo de lucro, nos habla de la posibilidad de los consorcios y uniones temporales y nos habla de la posibilidad de las personas naturales. Entonces son tres segmentos que sin duda alguna son muy buenos, son muy provechosos porque nos permite ampliar esa cobertura de este beneficio del PAEF. En este caso, pues sus condiciones será estar inscrito en el RUT, no tener participación de la nación o sus entidades descentralizadas superior a un 50%, deberán estar obligadas a ser declarantes de renta o declarar ingresos y patrimonio e información exógena de los medios magnéticos por el año grabable 2019. Entonces, son tres requisitos muy importantes porque sabemos que hay entidades sin ánimo de lucro, pero son entidades que no están obligadas a declarar renta, no están obligadas a declarar ingresos y patrimonio y por ende no están obligadas a presentar información exógena. En razón a ello, en esos tres casos, pues no estarán cobijadas por este beneficio. Y nos dice que podrán aplicar también las entidades que son con ánimo de lucro en algunos de estos casos, como lo de las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales. Entonces, las cooperativas de trabajo asociado se podrán postular por sus trabajadores, no por los trabajadores asociados, por lo que estos no son empleados, no son empleados propios. Los trabajadores asociados no son empleados, entonces solamente podrá aplicar por sus empleados propios, ¿cierto? Esas personas que la cooperativa de trabajo asociado hacen parte del área administrativa, hacen parte de el gerente, el mensajero, el área comercial o el área de la secretaria, digamos el contador, área financiera. Entonces, esas áreas, esos componentes, esos trabajadores que hacen parte de esas áreas en las cooperativas de trabajo asociado, podrán aplicar al beneficio por ellos, pero no se podrá aplicar por los trabajadores asociados. Y en cuanto a las empresas de servicios temporales, pues como estas son las que asumen esa responsabilidad de los trabajadores en pagar su nómina, pues también podrán aplicar a dicho beneficio. ¿Quiénes
¿Cómo se realiza la postulación? Entonces se realiza la postulación cuando se cumplen con una serie de requisitos. Entonces, primero pues es presentar el formulario de postulación diligenciado. Hay que tener mucho cuidado porque hay que diligenciar ese formulario de forma adecuada, tener mucho cuidado cómo se está diligenciando para que efectivamente podamos acceder al beneficio, porque no habrá lugar a hacer correcciones. Si usted presenta el formulario queda mal diligenciado, por ejemplo, la firma no queda la firma del representante legal, sino de la persona financiera, o queda o la firma del contador no es la firma de un contador, pero no del que está registrado como contador de la empresa. Entonces, o del revisor fiscal, no queda una firma de un revisor fiscal, pero no del revisor fiscal, que es el que está nombrado para la empresa. Entonces se va a decir que no se cumplió con el requisito. Es importante que solo se presente en una entidad financiera. Entonces esa es otra situación que tiene que cumplir. Hay que tener mucho cuidado porque usted dice, no, yo voy a enviarlo yo tengo relación con 4 bancos, entonces yo lo voy a enviar a los 4 bancos a ver cuál es el que primero sale, y porque muchas veces tendemos a hacer esto, ¿no? Entonces enviémoslo por varios sitios a ver por cuál sale. En ese caso se podrá perder el beneficio. Entonces, se cumplen esos requisitos: haber sido presentado en una sola entidad financiera, que su firma digital, autógrafo, mecánica esté digitalizada o escaneada y sea el representante legal o la persona natural empleadora, y que si tiene crédito de nómina con el Fondo Nacional de Garantías. Esto es algo muy importante. Si usted en algún momento ha solicitado para periodo de abril, que fue desde cuando se abrió esa posibilidad, usted solicitó un crédito al Fondo Nacional de Garantías, no hay ningún problema, usted puede aplicar al beneficio. No obstante, lo tendrá que hacer a través del mismo banco con el que solicitó ese crédito de nómina del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, es muy importante atender esto, porque en caso que usted no lo haga, potencialmente podrá perder el beneficio. Y la entidad financiera, por su parte, pues no podrá rechazar la recepción de los documentos, ¿cierto? Cuando el postulante cuente con un convenio, no cuente con un convenio de nómina con esa entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted yo tengo cuentas bancarias o productos de depósito, tengo en 5 entidades financieras, pero yo con la entidad A manejo los convenios de nómina de mis trabajadores, y con las otras entidades pues manejo relaciones comerciales de créditos y otras cosas. Y usted dice, yo con la entidad financiera A, pues allá llevo mi nómina porque es mucho más barato para todos los trabajadores, pero yo tengo una mejor relación con el gerente de la entidad financiera C. Entonces, usted puede ir a solicitar allá en la entidad financiera C, lo puede hacer. No le pueden exigir que usted traslade, que usted tenga su cuenta, su convenio de nómina ni nada. Usted lo puede hacer por la entidad C, a pesar de que usted las cuentas, el convenio de nómina lo tenga por la entidad A. ¿Qué más le dice acá? Verificará el depósito, porque el producto de depósito pertenezca al postulante y se encuentre activo y sin restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la entidad financiera garantizará que la cuenta no tenga ningún tipo de situación que genere la imposibilidad de recibir ese beneficio. Entonces, esa será la única validación. Y lo otro, que los documentos entregados sean completos. Entonces, que usted haya entregado el formulario de postulación debidamente diligenciado, que haya entregado la certificación pues la certificación que corresponde. ¿Qué se debe certificar? Se debe certificar la disminución de ingresos. Entonces, la disminución de ingresos conforme a lo establecido en la resolución 1129, que fue el mecanismo que se determinó por parte del Ministerio de Hacienda. Y esa certificación de disminución de ingresos debe estar firmada por el representante legal, la persona natural empleadora y el contador o revisor fiscal, en caso de estar obligados a tenerlo.
deberá certificar que de los empleados en la nómina que recibieron el salario del mes anterior. Entonces, ¿qué es importante? Recordemos que la disposición del decreto nos dice que cuando usted se postula a este beneficio, usted lo hace por el mes inmediatamente anterior, ¿cierto? Por el mes anterior. Entonces, para las postulaciones que estamos haciendo a partir del 22 de mayo, que fue el viernes pasado, usted debe manifestar, perdón, usted debe manifestar que cumplió con la responsabilidad o con la obligación de pagar los salarios de los trabajadores. Y miren esto tan importante, no me dice que haya pagado la seguridad social, me dice que haya pagado los salarios, ¿cierto? Y recordemos que allá en los primeros slides que veíamos ahorita, me decía que usted haya pagado el salario, que reciba un salario mínimo y un salario mínimo. Entonces, primera condición, recibir un salario mínimo y un salario mínimo y haber pagado los salarios. ¿Qué opción le da para el mes de abril? Y únicamente para el mes de abril. Le dice que para el mes de abril se podrá, únicamente en esa postulación de mayo, se podrá manifestar o certificar que con los recursos que reciba, dentro de los 5 días siguientes a recibir esos recursos, se pagarán los salarios del mes de abril. Entonces, importante que tengamos eso. Y en el caso de las entidades sin ánimo de lucro o los consorcios, uniones temporales, que deben aportar la copia del RUT para acreditar su calidad. ¿Cómo se establece la disminución del 20%? Entonces vamos a ver este otro aspecto que también adquiere especial relevancia. Entonces, hay dos métodos que nos ha dicho, dos opciones que nos ha dicho el decreto y que nos lo trae la resolución 1129. Y entonces me ha dicho, mire, una de las opciones es, tome los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud. Entonces, si estamos haciendo la solicitud del mes de mayo, vamos a tomar los ingresos del mes de abril. Y compare esos ingresos del mes de abril de 2020, ¿cierto? Que es el mes inmediatamente anterior a la solicitud del mes de abril del 2020, y compárelo con los ingresos del mismo periodo de la vigencia 2019. Es decir, váyase a abril de 2019 y compare si el ingreso es inferior en un 20%. Y la otra metodología es tome los ingresos del mes inmediatamente anterior, es decir, nuevamente tome los ingresos del mes de abril y compárelos contra el promedio aritmético de los ingresos de enero y febrero del 2020. Entonces me coloca aquí dos periodos para comparar, para hacer esa comparación. Esto visto en un ejercicio sencillo lo vamos a ver de la siguiente forma. Entonces, la opción 1 es ingresos contables. Recordemos que este ingreso contable, ¿qué es? Es el ingreso conforme a los marcos técnicos normativos contables. Esto es la aplicación de las normas de información financiera, lo que ya sabemos, seamos del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, cómo debemos hacer ese reconocimiento del ingreso, muy seguramente que está también plasmado en nuestras políticas contables. Y entonces yo hago ese reconocimiento del ingreso del mes de abril y lo comparo contra el ingreso del mes de abril del 2019. Entonces, en abril del 2020 tenemos un ingreso de 75.325.400 y en 2019 tenemos un ingreso de tuvimos un ingreso de 123.540.700. Como se ve, el porcentaje de disminución es del 39%, ¿sí? 39%. Entonces, ¿está por encima del 20%? ¿Es del 20 o más? Sí, es correcto, es del más del 20%. Entonces, aplica a cogerme al beneficio por la opción 1. No obstante, nosotros le recomendamos que usted haga el ejercicio también por la opción 2. ¿Cuál es la opción 2? Ingreso contable de abril del 2020 comparado con el promedio aritmético del ingreso de enero y febrero del 2020, donde tenemos 88.945.000 y 135.437, que nos da un promedio aritmético de 112.191.700. Como vemos,
es visible que el ingreso es mayor, el promedio contable es mayor al ingreso de abril del 2020. Cuando saco su porcentaje, me da un 33%. Entonces, esto es bueno o es recomendable hacerlo porque nos da la garantía de observar que efectivamente los dos métodos nos pueden dar un ingreso, una disminución superior al 20%. Pero es posible que alguno de los métodos no le dé esa situación, ese promedio aritmético. Entonces, en ese escenario, pues usted podrá tener la tranquilidad que si, por ejemplo, la opción 2 no le aplica, entonces usted va a acudir a la opción 1 y le va a aplicar perfectamente. Y cuando haga la solicitud a través del formulario, pues tendrá que decir que adoptó la opción 1. Pero usted me va a decir, bueno, y entonces si yo adopté la opción 1, entonces todos los meses, para la postulación del mes de mayo, del mes de junio, para la postulación que hagan el mes de junio por el mes de mayo, para la postulación que hagan el mes de julio por el mes de junio, entonces tengo que aplicar el mismo método. No, no es necesario. Aquí el decreto es muy claro y dice que cada mes usted hará el cálculo que corresponde. Entonces, si en el mes de ahorita, para mayo, usted adoptó la opción 1, después en el mes de junio, usted puede adoptar la opción 2 y en el mes de julio, usted vuelve y adopta la opción 1. No hay problema. Usted podrá optar por una u otro mecanismo para solicitar el beneficio. Ahora la pregunta es, ¿y entonces sobre cuáles trabajadores se reconoce el subsidio? Entonces, se han determinado unos criterios para determinar la cuantía del aporte estatal. Primero, definir el número máximo de trabajadores. Y entonces aquí nos dice que el número máximo de trabajadores no podrá ser superior a los trabajadores por los que se cotizó en el mes de febrero del 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted presentó ya una planilla de febrero del 2020, ¿cierto? Esa planilla tenía X número de trabajadores, 100 trabajadores. Si usted en el mes de abril, para el cual está postulando para el beneficio, usted tenía 120 trabajadores, pues no podrá postularse o ya tendrá que tener claro que el beneficio, no, el subsidio no lo va a recibir por más de 100 trabajadores, que era la base máxima o el tope máximo de trabajadores, de cantidad de trabajadores que tuvo en el periodo de febrero. ¿Qué más tiene que tener claro usted? Que si de pronto usted dijo, uy, yo no había hecho el pago de la planilla del mes de febrero por la totalidad de mis trabajadores, entonces ahora sí la voy a hacer por la totalidad de mis trabajadores. Si usted hace modificaciones o pagos con posterioridad al 8 de mayo del 2020, ya no van a ser aceptados. Solamente se tendrán en cuenta las planillas de febrero que usted haya pagado, que usted haya corregido hasta el 8 de mayo, hasta antes del 8 de mayo, hasta el 8 de mayo, perdón, hasta el 8 de mayo de 2020. Y solamente se van a tener en cuenta los cotizantes que a esa fecha aparezcan afiliados. Entonces, si usted hace nuevas afiliaciones, si usted hizo nuevos adiciones de trabajadores, recordemos que esto se puede dar, no les va a aplicar para estos efectos, porque lo que se va a validar también es que aparezcan como afiliados de la empresa esos trabajadores. Bien. ¿Qué más tenemos aquí importante? Segundo criterio. Para definir el número máximo de trabajadores, entonces se va a tener en cuenta las siguientes premisas. Entonces, para que usted sepa, en el mes de abril, cuáles trabajadores le voy a tener yo en cuenta, entonces tendrá que validar lo siguiente. Primero, que hayan tenido un ingreso base de cotización por lo menos de un salario mínimo. Entonces, usted en el mes de abril, usted revisa y usted dice, en el mes de abril, trabajadores que tuvieron base de cotización mínimo, un salario mínimo, perfecto, aplica. ¿Qué más? Que se les haya cotizado el mes completo. Entonces, si en abril un trabajador se retiró el 20 de abril, ya usted sabe que por ese trabajador no va a recibir el beneficio. Ah, no, que no fue que se retiró, sino que ingresó. Sí, efectivamente un trabajador se me había retirado en marzo
y yo ingresé un trabajador en abril, por allá el 10 de abril, no está mes completo, no le aplica el beneficio, tienen que estar periodo completo. Que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas como empleados de la empresa que solicita el subsidio. Entonces, sin lugar a dudas, es importante esto porque ya nos han hecho la pregunta, nos dicen, venga, pero es que yo pago, yo asumo la seguridad social de mis trabajadores independientes, no me van a reconocer esos trabajadores independientes. No, porque esos no son empleados suyos. Aquí nos dice claramente que sean empleados de la empresa. Ay, que yo tengo unos aprendices SENA, me imagino que allí en el chat ya deben estar haciendo las preguntas. Yo tengo unos aprendices SENA, por los aprendices SENA, ¿me va a aplicar el beneficio? No, no nos aplica el beneficio porque el aprendiz no es un empleado. Entonces, no me va a aplicar el beneficio. Por esta situación es que las cooperativas de trabajo asociado, por sus trabajadores asociados, no van a aplicar el beneficio, sino solamente les va a aplicar por los trabajadores, los que figuren como empleados, sobre los cuales no les haya aplicado una novedad de suspensión temporal del contrato de trabajo de licencia remunerada. Miren esto tan importante. No sé si ustedes empiezan ya a aclarar ese panorama del por qué también el gobierno ha hecho tanta insistencia en que no se declaren suspensiones del contrato, que no se realizara, que no se coaccionara al trabajador. Lo dijo en la circular 022 y 027 de abril del 2020. Nos dijo el Ministerio de Trabajo allí en estas circulares, tengan cuidado, no coaccionen a los trabajadores en la solicitud de licencias no remuneradas. No, que como última situación sea acudir a esa figura de suspensión temporal del contrato. Entonces, aquí la condición, y como esa condición se refleja en pila con una novedad de SLN, entonces si hay esa novedad dentro de la planilla del mes de abril, pues no aplicará el beneficio al que se está postulando por ese trabajador. Ah, pero es que yo no lo suspendí por licencia no remunerada, yo no marqué esa novedad por licencia no remunerada o porque yo haya determinado a mis trabajadores enviarlos a una suspensión temporal del contrato, sino que lo que pasó fue que yo básicamente lo que hice fue suspender al trabajador porque resulta que este personaje, yo le empecé a hacer seguimiento y en vez de trabajar desde la casa se la pasaba durmiendo todo el día allá y no estaba trabajando. Entonces yo lo suspendí por eso. Ok, usted lo pudo haber hecho, pero si está esa novedad allí registrada, automáticamente se pierde el beneficio. ¿Qué más nos dice? Que los cotizantes identificados deben corresponder como mínimo en un 80% a los cotizantes reportados en pila, correspondiente al mes de febrero. Ya vamos a ver un poquito más claro este panorama, que esto aquí es a donde se nos empiezan a enredar un poco, y es que usted debe evaluar que de todos los trabajadores que aparezcan en la planilla del mes de abril, por lo menos el 80% se va a reconocer todos los trabajadores de la planilla de abril que estén en la planilla del mes de febrero. Y se van a reconocer adicionalmente hasta un 20% de los nuevos trabajadores que aparezcan en la planilla de abril. ¿Esto por qué? Porque usted tenía, vuelve otra vez, 100 trabajadores en el mes de febrero, tenía 100 trabajadores en el mes de abril, pero resulta que en marzo un grupo de trabajadores se había retirado de la empresa y había ingresado un nuevo grupo de trabajadores. Eso puede pasar. En razón a ello, pues de esos nuevos trabajadores, solo se les reconocerá una proporción equivalente al 20% de esos trabajadores coincidentes, que vamos a ver ahorita que esos son coincidentes, que hayan estado, que aparezcan en el mes de abril. Los cotizantes que no hayan sido tenidos en cuenta para el cálculo del aporte estatal de otro beneficiario, ya lo veíamos ahorita cuando hablábamos de las personas naturales, que no se postulen por trabajadores que estén en las uniones temporales o uniones temporales que no se pueden postular por los trabajadores que aparezcan en las
en uno de sus consorciados. Pero también se puede dar la situación en la cual yo trabajo en la empresa XYZ de lunes a viernes y resulta que sábados y domingos presto mi servicio, trabajo o me tienen por nómina en un restaurante. Supongamos que me tienen restaurante. ¿Qué pasa? Tanto el restaurante paga como empleador mío, como mi empresa donde trabajo de lunes a viernes paga como empleador mío seguridad social. Lo que me está diciendo aquí es que no se va a permitir que dos aportantes apliquen a un beneficio por una misma persona, por un mismo trabajador. Entonces, en razón a ello, pues el que se postule primero, el primero que pase el beneficio, pues ese será el que reciba a ese trabajador, y es posible que usted después, cuando vaya a recibir, usted haga cuentas de que tenía X número de trabajadores, pero un trabajador de esos no le van a reconocer el beneficio porque otro pasó esa solicitud por ese trabajador. Y que el número total de empleados tenidos en cuenta no supere el total establecido en la pila de febrero del 2020. Ya lo veíamos en esa restricción de que si tengo 20 X número de trabajadores más en abril, pues no me van a aceptar sino máximo hasta los que estén en la planilla de febrero. Veamos entonces aquí unos ejemplos. Veamos aquí qué es lo que puede pasar en estos escenarios. Entonces vamos a ver que la base es la pila del mes de febrero del 2020, ¿cierto? Y la vamos a comparar bien sea con el periodo de abril o con el periodo de mayo, con el periodo de junio, ¿cierto? Es el mes en el que me va a aplicar la postulación, ¿cierto? Entonces recordemos que en mayo estamos haciendo la postulación por el periodo de abril, en junio por el periodo de mayo y en julio por el periodo de junio. Entonces, si yo en pila, en febrero yo tenía 100 cotizantes, ¿sí? Tenía 100 cotizantes. Y en abril tenía también 100 cotizantes. Y de esos 100 cotizantes, hay 100 cotizantes que son coincidentes, es decir, que su tipo y número de identificación es el mismo. Entonces, ¿por cuántos me va a reconocer el beneficio el Ministerio de Hacienda o el Gobierno Nacional? Nos lo va a reconocer por 100 cotizantes aprobados, ¿sí? Entonces nos lo va a reconocer por 100 cotizantes. Y esos 100 cotizantes por 351.000 pesos, pues nos dará 35.100.000 pesos, que será el valor que se le va a reconocer al empleador en la cuenta de depósito que tenga. Veamos este otro. Tengo en pila en febrero de 2020 100 cotizantes. En abril solo tengo 80 cotizantes. ¿Por qué? Porque en marzo se retiraron 20 trabajadores que se les tenían contrato a término fijo. Empezó, usted ya había decidido que no les iba a renovar el contrato. Entonces, pues había cumplido toda la rigurosidad de la ley. Y efectivamente, en abril usted solamente cotizó por 80 trabajadores. Y si esos 80 son de los mismos que estaban en el mes de febrero, pues el beneficio se le reconocerá por los 80 trabajadores, 351.000, valor 28 millones de pesos. En este otro ejemplo, veamos este otro ejemplo. Tengo 100 cotizantes en febrero. Tengo 120 cotizantes en abril o mayo, junio. Miren, este sería un caso, se me ocurría a mí en estos días, el caso de Arturo Calle, supongamos. Arturo Calle tenía 100 trabajadores, vamos a suponer 100 trabajadores, ¿cierto? Y fue de conocimiento público que ganó un contrato para diseñar unas prendas allí especiales que se determinaron. Listo. Entonces, pues 100 trabajadores, él también se fue de público conocimiento que él no despidió a ninguno de sus trabajadores. Él dijo, yo no voy a despedir a ninguno de mis trabajadores. Ok, perfecto. Pero como le llegó un contrato especial que pues necesita tener una demanda de producción, muy posiblemente incrementó su planta de personal del área de producción, ¿cierto? Porque pues en los 100 trabajadores está el área administrativa, están los puntos de venta, estaba muy seguramente su planta de producción,
pero pues para la demanda que va a tener ahorita, pues son 20 trabajadores adicionales allá en el punto de producción. Entonces, de esos 20 trabajadores que va a tener adicionales, pues solamente se le van a reconocer un tope máximo de 100 trabajadores. ¿Y por qué un tope máximo de 100 trabajadores? Porque en febrero lo máximo que tenía eran 100 trabajadores. Entonces, ese será el punto determinante. Entonces, si tenía esos 100 trabajadores, por más que tuviese 120, si los 100 son coincidentes, entonces se le va a reconocer por un tope máximo de 100 trabajadores los 351.000 pesos. En cuanto a este otro escenario donde tenemos un empleador que tiene 100 cotizantes en febrero, en abril tiene 100 cotizantes, pero miren lo interesante de este ejercicio. De esos 100 cotizantes, solo 70 son cotizantes coincidentes. Quiere decir que hay 30 que que muy seguramente se retiraron en el mes de abril, ¿cierto? Muy seguramente se retiraron 30 en el mes de marzo y en el mes de abril volví y los contraté o a finales del mes de marzo volví y los contraté, reemplacé. Entonces tengo 30 trabajadores nuevos. Entonces aquí nos toca hacer una regla de 3 y nos toca decir, bueno, si yo tengo 70 trabajadores que son coincidentes, ¿cierto? Que equivalen al 80%, entonces, ¿cuál sería ese 100%? Es decir, ¿cuál sería ese número mágico por el cual me van a reconocer como máximo, me van a reconocer subsidios? ¿Cierto? Entonces usted aplica esta fórmula muy sencilla para determinar el cupo potencial y dice número de coincidentes 70 por el 100% dividido el 80%. Y eso me dará, aquí 70% dividido 80 me va a dar 87, ¿cierto? Entonces, quiere decir que me van a reconocer hasta 87 cupos, 87 subsidios, de los cuales 70 son los coincidentes, es decir, los trabajadores que ya venían trabajando conmigo desde febrero, y 17 serán adicionales, quiere decir que de esos 30 trabajadores nuevos que yo contraté, que por los cuales solo me van a reconocer 17. Van a haber 13 trabajadores por los cuales no voy a recibir ese beneficio. Esos trabajadores pues serán seleccionados bajo un mecanismo aleatorio que está establecido en la norma para estos efectos. En este otro ejemplo vemos que nuevamente tenemos un número de trabajadores en pila que es 100 y en febrero y un número de trabajadores y un número de trabajadores para el mes de abril o el mes de mayo o el mes de junio. Entonces, aquí tengo 80 cotizantes. Mire, tengo 80 cotizantes reportados en la planilla del mes de abril o de la planilla del mes de mayo o de la planilla del mes de junio. Sin embargo, solamente de esos 80 cotizantes, 50 son coincidentes, es decir, que están en la planilla de abril y están en la planilla de febrero, 50. Entonces vuelvo a hacer mi análisis, vuelvo a decir, si 50 trabajadores cotizantes son el 80%, entonces ¿cuánto será el 100%? Entonces vuelvo a mi fórmula, número de coincidentes por 100 dividido 80 me da 62. 62 subsidios, de los cuales 50 son coincidentes y 12 son adicionales. En este caso no me van a reconocer subsidio por 18 trabajadores. Por esos 18 no me van a reconocer ningún subsidio. En este otro escenario vamos a ver algo interesante. Miren lo que pasa aquí. Aquí tengo 100 trabajadores cotizantes en el mes de febrero. En el mes de abril tengo 80 cotizantes reportados en el mes de abril, de los cuales 70 son coincidentes. Si volvemos a hacer nuestro ejercicio de que 70 es el 80%, ¿cuánto será el 100%? Entonces digo 70 por 100 dividido 80 me da 87.
pero miren que no me van a reconocer beneficio por estos 87 trabajadores. ¿Por qué? Porque en pila del mes de abril yo solamente pagué por 80. Entonces no me van a reconocer por más de estos 80. Digamos que los 80 son el tope máximo, es el máximo. Entonces, como tenía 80 en abril, entonces me van a reconocer mis 70 coincidentes, ¿cierto? Mis 70 coincidentes más los 10 adicionales, que serían los 10 que yo necesitaría para el mes de abril. Pero ¿hasta cuántos tendría? Hasta 87, ¿sí ven? Entonces, es muy importante este ejercicio, hacerlo de forma permanente. Es una regla de 3 sencilla que a ustedes les va a permitir tener mucha claridad frente a este tema. Este es otro ejercicio similar al anterior, solo que acá tengo 100 cotizantes en el mes de febrero y 120 cotizantes en el mes de abril. Vamos a suponer nuevamente el caso de Arturo Calle. Entonces, 120 cotizantes en el mes de abril. De esos 120 cotizantes, solamente 90 cotizantes correspondían en la nómina, perdón, en la pila del mes de febrero. Entonces, hago nuevamente mi regla de 3. Entonces digo, 90 por el 100% dividido en el 80%, ¿cierto? Si 90 es el 80%, entonces, ¿cuánto es el 100%? Entonces son 112, pero, como me dice estos 112, si vemos, los 112 están contenidos en los 120, pero allá la disposición me dice que como máximo serán 100, el número máximo serán los cotizantes que tenía en febrero. Entonces, por más que esta regla de 3 esté contenida en los cotizantes del mes de abril, no me van a reconocer más de 100 subsidios. Entonces, serán los 90 coincidentes más los 10 adicionales para completar un total de 100 subsidios. ¿Listo? Eso porque se supera el tope del mes de febrero, que es una de las condiciones dadas para no acceder al beneficio. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos para acceder al subsidio? Entonces tenemos, primero, que debe haber una postulación de la persona, de la empresa, de la unión temporal, el consorcio, la entidad sin ánimo de lucro, la persona natural empleadora. Debe haber una postulación a través de la entidad financiera, ya lo habíamos hablado. Entonces, presenta su postulación a la entidad financiera le informa las postulaciones a la UGPP, la UGPP hace la validación con la planilla integrada de liquidación de aportes, certifica que la conformidad indicando pues el número total de cotizantes por los cuales se va a reconocer el beneficio, que cumplen los requisitos, se hace el registro consolidado de los beneficiarios, los trabajadores, el número de empleados y que se informan al banco. Una vez el banco haya recibido esa solicitud, en el día hábil siguiente tendrá que enviar al banco, a la dirección del Tesoro Nacional, la solicitud para hacer la transferencia de recursos. El Ministerio de Hacienda, que es el encargado del Tesoro Nacional de administrar esos recursos, entonces hará sus validaciones que correspondan y allí la Dirección Nacional de Crédito Público consignará a la entidad financiera los recursos y el día hábil siguiente que banco reciba los recursos los transferirá al postulante al que se le concedió el beneficio. En resumidas cuentas, básicamente las fechas son las siguientes. La entidad financiera va a recibir las postulaciones en mayo, desde el 22 hasta el 29 de mayo. Por eso es que había una obligatoriedad, mira, había una condición muy importante, que era haber pagado la planilla del mes de abril máximo hasta el 22 de mayo. Eso es algo que tenía el decreto. Quiere decir que sabemos que hay aportantes que tenían vencimiento de planillas muy seguramente hoy creo que es el último día hábil,
porque sabemos que va entre el segundo y el 16º día hábil para pagar las planillas. Pero la condición para acogerse al beneficio, para postularse para el mes de abril, ¿cierto? Esta postulación que estamos haciendo en mayo para el mes de abril, era haber pagado la planilla antes del 22 de mayo. Entonces, si usted no pagó esa planilla antes del 22 de mayo, pues desafortunadamente no se va a poder postular porque no se le van a reconocer, no cumplió con ese requisito. Lo mismo va a suceder para los meses subsiguientes. En los meses subsiguientes, en junio, por ejemplo, tendremos que hacer el esfuerzo de pagar la planilla antes del 17 de junio y en julio tendremos que pagar las planillas antes del 16 de julio. ¿Por qué? Porque esas son las fechas límite para la postulación en la entidad financiera. La entidad financiera, entonces, una vez se vayan agotando esas fechas límite, va a empezar la transmisión de esas solicitudes a la UGPP, ¿cierto? Para el mes de mayo va entre el 24 y el 30 de mayo, para el mes de junio a partir del 19 de junio y para el mes de julio, el 21 de julio va a ser esa transferencia de información de postulantes a la UGPP. Y la UGPP va a certificar, va a hacer sus validaciones y va a hacer sus certificaciones para informar al banco a partir del 28 de mayo y hasta el 3 de junio, para el caso de mayo. El 23 de junio hasta el 23 de junio tendrá para reportar el mes de junio, por la postulación del mes de junio, y por la postulación del mes de julio, que corresponde al mes de junio, será hasta el 27 de julio. La entidad financiera, una vez reciba esa certificación por parte de nosotros, indicándole que el número de trabajadores de cotizantes por los cuales se otorgará el beneficio, entonces hará las solicitudes al Ministerio de Hacienda para la postulación del mes de mayo entre el 29 de mayo y el 4 de junio, para la postulación del mes de junio hasta el 24 de junio y para la postulación del mes de julio al 28 de julio. Y entonces, básicamente, esto lo que nos va a permitir es saber que hasta estas fechas se puede decir que está controlado cuando el ciclo, ¿cierto? Ahí que va a pasar después, lo veíamos aquí atrás, el banco le reporta al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda va a hacer su análisis, su revisión y la disposición de los recursos al banco y el día hábil se van a transferir los recursos al postulante. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre esta fecha, este 29 o 4 de junio, pongámosle el 4 de junio como fecha límite de las cuentas de cobro que envía el banco, la entidad financiera al Ministerio de Hacienda, para que usted le llegue el depósito? Se estima más o menos entre 5 y 6 días hábiles, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente para esos 6 días hábiles usted podrá estar recibiendo los recursos en la cuenta. Quiere decir que para el mes de junio estaríamos hablando que si el último día para recibir es el 4 de junio, usted más o menos podría estar recibiendo los recursos por allí el 12 de junio más o menos podría estar recibiendo los recursos. Se estima, ¿cierto? Entonces, esos son los tiempos estimados allí. ¿Qué hay que tener en cuenta en este ejercicio que estamos haciendo? Entonces, que para cada postulación se debe realizar el mismo proceso. Es exactamente el mismo, ¿sí? Pagar la planilla antes de la fecha de postulación, presentar la postulación en el formulario, que lo debe hacer en la entidad financiera, diligenciar el formulario como corresponde, etc. ¿Qué más debe tener en cuenta? Que el segundo y el tercer aporte debe solicitarlo en la misma entidad bancaria. Si usted lo solicitó por la entidad C, que era la que hablábamos ahorita, donde usted tiene el amigo, el gerente amigo que le ayuda con eso, entonces todas las postulaciones las hace en la C. Si usted pidió para un periodo el crédito de nómina con el Fondo Nacional de Garantías, entonces para los siguientes periodos lo va a solicitar por el mismo banco. Que para las postulaciones de mayo
Para verificar el número de trabajadores se recibirán las planillas pagadas a más tardar el 22 de mayo. Entonces, esto es muy importante, vuelve y juega. Si usted realizó pagos o correcciones a planilla después del 22 de mayo, la fecha límite era el 22 de mayo. Entonces, para este caso es muy importante tener claro eso. Que el acto de postularse implica la aceptación de las condiciones bajo las cuales se otorga el plazo del el aporte estatal, y que pues la simple postulación en ningún momento dice que se va a recibir el beneficio, ¿no? Recuerde que hay una serie de validaciones, puede ser que dentro de esas validaciones nosotros identifiquemos que no se cumplió con alguno de los requisitos y eso va a hacer que automáticamente usted pierda ese derecho de acogerse al beneficio. Diligenciando el formulario, especialmente les pido que tengan mucho cuidado porque si hay unos campos donde usted debe marcar sí o no. Si usted marca por ejemplo, hay una pregunta que dice, certifica que no tiene participación de la nación o de sus entidades descentralizadas superior al 50%. Usted por accidente coloca sí en vez de colocar no, automáticamente perdió el beneficio y no hay lugar a hacer correcciones, no hay lugar a hacer ajustes a ese formulario de postulación. Y que para el cálculo del aporte cada trabajador solo podrá ser contabilizado una vez. Entonces, lo que les explicaba ahorita, muy seguramente en esos casos donde hay empresas donde los trabajadores les pagan una parte de la nómina por una empresa y otra parte de nómina por otra empresa, pues en esos casos no va a aplicar el beneficio para las dos empresas, sino solo para una de estas. ¿En qué caso se debe restituir el aporte estatal? Cuando se identifique que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para ser beneficiario, es decir, usted manifestó que era persona natural empleadora con matrícula mercantil y resulta que después en la validación nosotros identificamos que usted, o en una validación posterior, verificamos que usted no tiene matrícula mercantil, pues en ese caso usted tendrá que adelantar la devolución de los recursos al sistema financiero. Ellos le deberán informar cuál es el mecanismo para hacer esa solicitud de devolución de recursos y pues ya le dará, digamos que no es que se pierda, pues ya no podrá usted acceder al beneficio siguiente porque no cumple con ese requisito para ninguno de los periodos. Pero puede ser que en ese periodo, solamente por ese periodo, pues no le aplique. Cuando se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar la calidad de beneficiario. Entonces, por ejemplo, que usted acreditó lo que les mencionaba ahorita, que el revisor fiscal que firmó no es el revisor fiscal que está ya registrado en su registro mercantil o en su RUT, que el contador que firmó no es el contador que está registrado en el RUT. Entonces, tenga mucho cuidado porque en esos casos pues se va a determinar que eso es una falsedad y por ende se va a perder el beneficio. Cuando el beneficiario se haya comprometido al pago de salarios adeudados de abril y no haya cumplido, entonces tenga mucho cuidado porque se va a hacer una publicación que va a estar en la página web de la unidad de cuáles empleadores han sido sujetos del beneficio y esta difusión que se está haciendo por todos los medios masivos, la idea es que los trabajadores también nos ayuden a controlar. Entonces, si un trabajador nos dice a nosotros, no, es que a mí allá aparece la empresa XYZ que se postuló al beneficio, le otorgaron el beneficio, pero a mí no me pagó el salario. Entonces, en esos casos, se va a solicitar que se dé la devolución de los recursos. ¿Cuál es la facultad que tiene la UGPP a la terminación del programa? Adelantar labores de fiscalización dentro de los 3 años siguientes. Miren, esto es muy importante. Vamos a tener 3 años para hacer los procesos de fiscalización, solicitar toda la información que consideremos sea pertinente para poder comprobar que la disminución del ingreso sí existió, que los pagos de salario a los trabajadores sí se dio y que se cumplía con todos los requisitos formales de la postulación al programa.
Se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la postulación. En caso de verificarse el incumplimiento, pues se iniciará el proceso de cobro coactivo, ¿cierto? Contra aquellos beneficiarios que reciban los beneficios de forma improcedente. Y aquí hay algo muy importante y es que en caso de que se detecte esta situación de haber recibido ese beneficio de forma improcedente, se aplicarán sanciones establecidas en el estatuto tributario para devoluciones imprecedentes. Y esa sanción está contemplada en el artículo 670, que es una sanción que equivale al 10%, ¿cierto? O el 20% cuando sea la administración la que solicite ese valor. Y eso sin perjuicio de una sanción adicional equivalente al 100% del monto devuelto, más los intereses. Entonces, esto definitivamente implica una situación muy grave. Yo hago siempre aquí un llamado muy claro a los contadores, a los revisores fiscales y al representante legal, porque ellos serán solidariamente responsables de la sanción por la implicación que tiene el representante legal al afirmar algo que no existe y el contador o el revisor fiscal al certificar algo que no era real. Entonces, habrá que tener mucho cuidado porque las responsabilidades son serias sin perjuicio de las responsabilidades penales que ello traiga porque estamos hablando de recursos públicos. Estos son nuestros canales de atención al ciudadano. Hemos creado, pues, digamos que varias herramientas para que ustedes puedan tener ese acceso a comunicarse con nosotros y puedan efectivamente recibir de nosotros todo el apoyo que se requiere frente a estos beneficios del PAEF y todo lo que tiene que ver con lo que se relaciona a la unidad de gestión pensional y para fiscales. Bueno, Harold, equipo de aportes en línea, entonces estoy atento si hay inquietudes de los asistentes, no sé si las miramos o... Claro que sí, muchas gracias, Andrés. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces aquí tenemos una pregunta que es si la empresa pagó febrero en mayo 12 y paga marzo y abril hoy, que si puede tener acceso al beneficio. No, no, porque una de las condiciones es que se aceptarán los pagos del mes de febrero hasta el 8 de mayo. O sea, todos los pagos que haya hecho de ahí en adelante o correcciones que haya hecho ya no serán tenidas en cuenta para el cálculo. Entonces ya esta empresa no podrá postularse ni para el beneficio de abril, ni el de mayo, ni el de junio. Muchas ¿Por qué se gracias. toma febrero? Y aquí hago la aclaración porque tal vez algunos dirán, pero qué injusto, pero ¿por qué? ¿Por qué se toma febrero? Porque en febrero, pues si vemos este beneficio es derivado de la contingencia que estamos viviendo y que inició a finales del mes de marzo. En teoría, pues hasta febrero, que eran esas planillas que estaba pagando en marzo, pues la normalidad estaba dada, la obligación estaba dada de cumplir con mi responsabilidad. Por eso es que solamente se tiene en cuenta esos periodos subsiguientes porque, y se toma ese periodo de febrero como referencia, partiendo de que hasta ahí la normalidad en el país estaba dada, pues las condiciones normales, ¿no? Ya. Muchas gracias, Andrés. Entonces, le pedimos a toda la audiencia que en sus pantallas le va a aparecer una encuesta para que por favor nos califiquen. Y mientras tanto le voy a ir leyendo la segunda pregunta, que es, si la empresa tiene empleados dependientes y de tiempo parcial, ¿puede solicitar aportes sobre los dependientes? Sí, sobre los dependientes va a poder solicitar, supongamos que tiene 100 trabajadores de los cuales 10 son de tiempo parcial y 90 son de tiempo completo. Entonces, por los de tiempo completo va a poder recibir el apoyo, ¿cierto? Siempre y cuando pues a esto se les haya pagado la seguridad social, digamos que las condiciones que vimos allí definidas todo el mes por un salario mínimo, que
hayan estado todo el mes, que no tengan novedades de SLN, que no hayan tenido ninguna novedad. Entonces va a recibir, sabe que puede contar con ese beneficio adicional. Incluso, por ejemplo, hay empleadores que en algún momento acordaron con sus trabajadores disminuir el salario y en algunos casos esa disminución quedó por debajo del salario mínimo. Entonces, bajo esa certificación, esa atestación que están haciendo allí en la certificación, donde dicen que dentro de los 5 días hábiles al mes de abril van a solicitar, van a pagar los salarios, entonces pueden postularse al beneficio, se les otorga el beneficio y tendrán que cumplir con esa responsabilidad de pagar esos recursos dentro de ese lapso de tiempo. Muchas gracias, Andrés. Aquí tenemos otra pregunta, que si la empresa hizo una sustitución patronal el 16 de enero de 2020, ¿podría aplicar al subsidio? Digamos que hay una sustitución patronal, la nueva empresa pues debería estar con la condición de haber sido creada antes del 1 de enero del 2009, ¿cierto? Esa sería una de las condiciones, haber estado creada y matriculada antes del 1 de enero del 2009. Efectivamente, pues hace esta absorción de los trabajadores, recibe estos trabajadores dentro de esta sustitución patronal, paga su seguridad social de estos trabajadores en el mes de febrero y como el punto de referencia es el mes de febrero, si en abril están los mismos trabajadores, pues aplicará perfectamente el beneficio, mayo o junio también aplicará el beneficio. Listo, Andrés. Aquí tenemos otra pregunta que es un poco extensa y dice, si una empresa pagó en pila sobre el salario mínimo mensual legal vigente, pero caja quedó por debajo, porque en realidad se pagó menos del salario mínimo al empleado, la empresa debe o puede ajustar en nómina y en pila para que se le otorgue el beneficio, o puede postularse así y luego hacer ajuste de nómina cuando le llegue el beneficio y con la planilla N. Sí, realmente lo que nos dice aquí es que primero que se les haya pagado el salario, ¿cierto? Entonces, o que se comprometan los 5 días hábiles siguientes a pagar el salario. Entonces, es muy bueno porque para el mes de abril, solamente para el mes de abril, me va a decir, listo, yo le entrego los recursos y usted le paga al trabajador y garantiza que le paga mínimo el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque le paga su salario al trabajador. Entonces, tiene que pagarle el salario al trabajador y eso será lo que sea sujeto de revisión. Entonces, muy seguramente en los periodos siguientes, pues vamos a ver que usted, como le pagó ese salario ya completo al trabajador, entonces va a hacer un ajuste con una planilla N al sistema de parafiscales, incrementando el valor por lo que corresponda. Listo, Andrés. Y aquí tenemos una última pregunta y es, un requisito es haber pagado la nómina de todos los trabajadores sobre los que se quiere el beneficio, pero dice que tendrán 5 días para cancelar los valores adeudados por salarios. ¿Cómo funciona? Es lo que les estaba explicando ahorita. O sea, en algunos casos sabemos que algunos empleadores por problemas de flujo de caja no han podido pagar la totalidad del salario de los trabajadores. Entonces, como no se le pudo pagar la totalidad del salario de los trabajadores, pues lo que se les dice es, ok, usted manifiesta, usted certifica que con estos recursos usted los va a recibir y va a proceder a hacer el pago del salario del trabajador. Una de las variables que vamos a validar después nosotros como UGPP es que usted efectivamente le haya pagado esos salarios al trabajador. Entonces, pues habrá que garantizar eso y pues eso lo va a revelar su información contable, toda su información contable, sus bancos, sus entidades financieras, la dispersión de pagos que le haya hecho al trabajador, donde se pueda dar validez de que efectivamente esos trabajadores recibieron los recursos por parte suya una vez usted había recibido esos recursos por parte del gobierno nacional. Claro que sí. Entonces, pues muchísimas gracias, Andrés. Le damos gracias a toda la audiencia y a usted pues por acompañarnos el día de hoy en esta intervención tan importante. Recordemos que pues Aportes en Línea va a estar a la vanguardia de todo el tema y ajustes normativos frente a la coyuntura y temas que impacten el tema de seguridad social. Les recordamos a todos que pues este video será
grabado y quedará en la plataforma a más tardar esta tarde o el día de mañana, y pues con colaboración con Andrés tendremos pues esta presentación para pues que ustedes puedan, digamos, que descargarla y tener toda la información que él nos acaba de dar y brindar, pues digamos que es importante. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a toda la audiencia y muchas gracias a usted, Andrés. Muchas gracias, Harold, a Aportes en Línea, sin duda alguna nuestro aliado estratégico dentro de toda esta difusión que también está aquí contemplada dentro del decreto que nos pide que hagamos esta difusión. Entonces, muchas gracias a usted y a los más de 600 o más asistentes a esta sesión. Entonces, una feliz tarde para todos y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego a todos, feliz día.